Bienvenidos a esta charla sobre nuestras sombras. Sombras son estas partes de nosotros que no nos gustan, que no queremos que las vean otras personas, que intentamos rechazar, intentamos que desaparezcan. El que más protagonismo ha dado a las sombras fue Carl Jung, que hablaba de las sombras como el lado oscuro de nuestra personalidad. Todo aquello que en un momento dado consideramos como malo, porque no va de acuerdo a nuestra educación o a los estándares aceptados en nuestra cultura, pues se define como las sombras. Y es algo completamente natural porque somos seres sociales. Entonces las sombras son aquellas partes que pues no ayudan a que nuestro grupo sea, por ejemplo, más unido, ¿no? Y ahí es donde podemos meter todo lo que son envidias, celos, etcétera, etcétera. Con lo cual es normal que estas sombras han sido permaneciendo durante todo este tiempo que estamos en la Tierra, porque, por así decirlo, nos protegen de que no hagamos daño al grupo en el que estamos, ¿vale? Entonces nos sentimos avergonzados con nuestras sombras porque pensamos que otras personas, si la ven, nos pueden rechazar. Y si nos rechazan, pues viene ahí el miedo ancestral de quedarnos solos y no tener a nadie que nos puede querer, nos puede aceptar. También porque en aquella época, hace millones de años, quedarse solo significaba la muerte, porque no podías sobrevivir en las condiciones hostiles del territorio en el que nos encontrábamos, ¿vale? Lo que pasa es que precisamente el hecho de huir de nuestras sombras o rechazarlas es lo que más malestar nos crea, porque es algo que hay dentro de ti y que no aceptas. Hay una parte de ti que no aceptas, entonces esto nos sienta muy mal. Y para aprender a trabajar con las sombras, poco a poco tenemos que ir sacándolas a la luz, ¿vale? Porque cuanto más intentamos empujarlas hacia adentro, más van creciendo ahí y más de ahí tengan influencia sobre nosotros. Pero si somos capaces de sacarlos a la luz con coraje, mirarles cara a cara, ahí es donde aparece el verdadero proceso de transformación. Las sombras son necesarias y de hecho hay un dicho que dice: sin lodo no hay loto, porque no sé si sabéis que el loto se nutre del fango. Necesita de sus características pues, para poder desarrollar su preciosa flor. Y el mantra más famoso que hay en el budismo tibetano es el mantra Om Mani Padme Hum, que significa la joya que está en la flor del loto. Y lo que quiere decir es que el loto, una vez que se ha nutrido del fango, se abre su preciosa flor y ahí dentro está la joya, que significa, que representa las prácticas de conciencia plena y compasión. Y precisamente hoy veremos cómo estas prácticas de mindfulness y autocompasión nos pueden ayudar a trabajar con nuestras sombras, ¿vale? Entonces, no es el camino a la perfección que estamos buscando y que se ha visto que precisamente el camino a la perfección no nos lleva a la felicidad y paz duradera, sino el camino hacia la plenitud, aprendiendo a abrazar todas las facetas de nuestro ser con un corazón abierto y amable. Entonces vamos a ver paso por paso cómo podemos trabajar con nuestras sombras. El primer paso es, como hemos dicho, sacarla a la luz, porque muchas veces las sombras están en nuestro inconsciente
y ni tan siquiera pues nos damos cuenta que están ahí. Entonces a mí me gusta como dos ejercicios bastante curiosos que nos ayudan a acercarnos un poquito a nuestra sombra y sacarla a la luz de nuestra conciencia. Entonces el primer ejercicio son dos preguntas, ¿vale? La primera es, ¿qué es lo que más quieres que vea en ti esa persona? Por ejemplo, una persona que sabes que te importa, ¿vale? Entonces ahí pues seguramente vas a sacar a la luz pues todas tus fortalezas, algunas cualidades que aprecias de ti mismo y que son reconocidos y aceptados en la sociedad que vivimos, ¿vale? Pero la segunda pregunta es, ¿qué es lo que no quieres que perciba en ti esa persona? Y ahí es donde podemos poco a poco acercarnos a estas cualidades, a estas partes de nosotros que nos da vergüenza que otros lo vean, estas partes vulnerables, ¿vale? Y ahí es donde podemos acercarnos a nuestra sombra, empezando a sacarla poco a poco a la luz, ¿vale? Y el segundo ejercicio que es muy curioso es hacer una lista de 6 cualidades que más valoras en ti y que pues te gusta cuando otras personas se dan cuenta que tengas estas cualidades, ¿no? Entonces ahí vas escribiendo pues desde el aspecto físico, a lo mejor hay algo que te gusta de ti, pero también sobre todo pues algunas características de tu forma de ser, de forma de relacionarte con los demás, ¿vale? Entonces apuntas 6 cualidades y en el otro lado, justo enfrente de cada cualidad, empiezas a escribir su contrario. Es decir, por ejemplo, si valoro, yo que sé, mi inteligencia, pues el contrario sería, pues, no sé, ser persona estúpida, ¿no? Estupidez, ¿no? Por ejemplo. Si valoro mi hospitalidad o mi facilidad de relacionarme, pues ahí en el contrario apunto pues todo lo que es sentirme como persona cerrada, ¿vale? O antipático, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, una vez que has sido capaz de escribir estas 6 cualidades que son todo lo contrario a lo que tú valoras en ti mismo, ahí es donde precisamente estás dibujando tu sombra y es imaginar cómo sería el personaje pobrecillo que se reúnan todas estas 6 cualidades que son lo contrario a lo que valoras en ti, ¿vale? Entonces, incluso a veces está bien, por ejemplo, si te gusta dibujar, coger lápices de diferentes colores e intentar dibujar, crear este personaje o imaginar esta criatura, ¿vale? Que sería tu sombra, la representación de tu sombra. Entonces, una vez que hemos sido capaces de sacar a la luz lo que no nos gusta, esta sombra, el segundo paso es aprender a aceptarla. Y ahí es donde ya empiezan algunas complicaciones, porque muchas veces pensamos que al aceptar nuestra sombra también aceptamos el comportamiento. Por ejemplo, si tengo mi sombra envidia, pues al aceptarla, por así decir, valoro el comportamiento provocado por la envidia. Y no es esto. Aceptar significa que simplemente permitimos que esta cualidad esté ahí. ¿Vale? Y es donde nos conectamos mucho con la sabiduría, porque no somos, por así decir, ¿cómo puedo explicarlo? Que no todos los factores que han tenido influencia en nosotros están bajo nuestro control. Han habido muchísimos factores, desde nuestros genes, desde lo que hemos aprendido en la infancia, la forma que nos han tratado otras personas, que han ido poco a poco construyendo estas partes de nosotros. Y a lo mejor, pues, si tu sombra está orientada a la envidia porque no te gusta y te sientes mal cada vez que aparece esta envidia, pues la sabiduría lo que nos da a entender que no eres tú la que eliges
muchas veces qué es lo que va surgiendo, ¿no? A lo mejor la envidia la llevas en tus genes porque todas las generaciones anteriores pues tenían esta envidia. Entonces no pasa nada si la tienes, no pasa nada si la aceptas, si le permites estar. Con esto no queremos decir que tenemos que dejarnos llevar o comportarnos de acuerdo con esto, ¿vale? Entonces, aceptar lo que significa es vernos como algo mucho más que esta pequeña sombra, ¿vale? Vernos como una casa enorme donde puede haber habitaciones para todos, para alegría, para la tristeza, para esta sombra, para otra sombra, ¿vale? O por así decir que somos un océano donde todas las olas están permitidas, ¿vale? Y esto es un paso bastante complejo porque por supuesto solemos rechazar mucho nuestras sombras, pero en el momento cuando seamos capaces de decirle sí, te permito estar, ahí es donde surge un cambio muy importante, ¿vale? Y por último, es cultivar autocompasión. Como hemos dicho, podemos imaginar nuestra sombra como si fuésemos una criatura. Incluso podemos ir más allá, imaginar de qué color sería, de qué tamaño, cómo sería su textura, qué olor quizás asociarías con ella. Entonces, crear lo más que puedas este personaje que es tu sombra. Y una vez que lo tengas, puedes dibujarlo y luego simplemente imaginarlo en tu mente. Preguntarte, ¿realmente tengo que ser enemigo de ella? Mirarle a la cara y a lo mejor con lo que te vas encontrando es con una criatura que lo único que está buscando es que alguien le dé cobijo. Es una pobre criatura que nadie la quiere, no tiene a dónde ir. Y lo único que está pidiendo es que le permitas descansar en esta enorme casa que hay dentro de ti. Y ahí es donde poco a poco empezamos a cultivar una relación muy diferente con nuestra sombra. Y quizás incluso aprendamos a abrazarla. Y hay una frase que me gusta mucho que dice: nuestras partes no deseadas no pueden desaparecer mientras no sean totalmente libres de aparecer en nosotros. Esto va mucho en lo que hemos hablado antes, ¿no? Nuestras partes no deseadas no pueden desaparecer mientras no sean totalmente libres de aparecer en nosotros. Es decir, cuando seas capaz de aceptar, dejar, permitir estar a esta sombra plenamente, sabiendo que lo que tienes es un hogar donde hay espacio para todo, ahí es donde esta sombra empieza a perder su fuerza. Y siempre me emociono con esta frase de Jeff Foster, dice: terminando su viaje, nuestras sombras, estas criaturas, estas fantasmas, experimentan una muerte hermosa en tus brazos, disolviéndose en la luz de tu conciencia plena y amorosa. Y podemos ir incluso un poco más allá y abrirnos y cultivar la compasión hacia todos los seres humanos, porque todos tenemos nuestras sombras, todos estamos luchando contra nuestras sombras, y enviar compasión a todos los seres, sosteniendo todas nuestras dificultades en tu corazón enorme, lleno de bondad y amor. Y me gustaría terminar con
uno de mis poemas favoritos que se llama El amor después del amor. Llegará el momento en que con júbilo saldrás a recibirte a ti mismo en tu propia puerta, en tu propio espejo. Y ambos sonreiréis ante la bienvenida de otro y dirás, siéntate, come. Volverás a amar al extraño que fuiste tú mismo. Sírvele vino, sírvele pan. Deja que tu corazón regrese a sí mismo, al extraño que te ha amado toda tu vida, al cual has ignorado por causa de otro y que te conoce de memoria. Saca las cartas de amor de la estantería, las fotos, las notas desesperadas. Despega tu propia imagen del espejo. Siéntate. Celebra la vida. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo. Namaste.